Pues un placer tener la oportunidad de reunirme con expertos en el ámbito educativo de la responsabilidad social o de la sostenibilidad o de la manera en que queramos llamar el hacer un mundo mejor que conviva con el sistema en el que vivimos. Tengo hoy el gusto de compartir un rato con mucha frescura, sin grandes estructuras, con Menchu, con Teresa y con Ricardo. No les voy a presentar yo, se van a presentar ellos, pero básicamente lo que queremos plantear es una conversación no preparada, en la que a través de reflexiones podamos inspirar a otros homólogos que puedan estarnos viendo hoy. Así que un placer teneros hoy, os doy las gracias y os invito a cumplir lo que os he prometido, que es que lo pasemos bien. Teresa, ¿te presentas tú? Vale. Bueno, pues buenos días, bienvenidos a todos. Una pena no veros porque el contacto visual, aunque solo sea, acerca bastante. Pero bueno, os imaginamos, no sé cómo. Yo estoy en la Universidad Francisco de Vitoria. Ahora mismo desempeño un puesto de vicedecana de profesorado, innovación y emprendimiento. Digo ahora mismo porque mañana esto puede cambiar o dentro de un año, esto es variable. En la Universidad Francisco de Vitoria esto cambia bastante. Lo que sí ya llevo muchos años haciendo es trabajar en la responsabilidad social en esta universidad, impulsándola con Menchu, codo con codo, desde, ahora os contará ella también, que empezó antes que yo, desde casi siempre. Yo empecé en la universidad en 2010, en 2011 publiqué una tesis sobre el tema de fundamentos ético-antropológicos de la responsabilidad social corporativa y desde entonces estoy en este camino. Y ahí espero seguir porque creo que tenemos muchas cosas que hacer y hay mucho trabajo y mucha ilusión por emprenderlas. Y creo que es todo. Doy paso a mis compañeros. Sí, gracias, Teresa. Menchu, ¿quién eres tú? Pues mira, yo soy Menchu de la Calle, trabajo en la Universidad Francisco de Vitoria desde su fundación en 1993-94 y desde el inicio arrancamos con un proyecto de formación en responsabilidad social que ahora se titularía Sostenibilidad, ¿no? Forma parte de nuestra identidad como universidad y me tocó estar ahí desde los inicios. Ahora que está todo ya mucho más organizado y hemos hecho un recorrido, soy la directora de la Cátedra de Responsabilidad Social y luego si queréis os cuento en qué consiste. Seguro. Y luego tengo también el placer de haber invitado a Ricardo, que bueno, es una persona que yo conozco desde hace algo así como 17 años y bueno, es profesor de la Universidad Complutense, pero para mí sobre todo es un gran pensador y es alguien que me ha hecho reflexionar mucho y por eso me he permitido en el último momento decirle, Ricardo, ¿entras conmigo? Y Ricardo me ha dicho desde luego. Así que casi mejor te presentas tú, Ricardo, porque hay mucho detrás de esa. Buenos días a todos. Creo que es una presentación estupenda la que me has hecho. Pero bueno, por decir algo más, yo soy profesor en la Universidad Complutense, en el Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación. He de decir, por ser absolutamente honesto, ¿no?, que no soy especialista concretamente en responsabilidad social corporativa, pero bueno, puedo quizá aportar precisamente la visión un poco complementaria y en concreto a lo mejor desde una universidad pública, que también puede tener su interés, de cómo puede entenderse eso desde la comunidad universitaria, desde el punto de vista, por así decir, de los intereses de quienes la representan, ¿no? Y ese es el objetivo, es decir, tenemos la visión del que está al mando de este tipo de proyectos, tenemos la visión de alguien que recibe lo que hacen los que están al mando de estos proyectos y intentaremos hipotetizar sobre la visión de los alumnos. Lo primero que me gustaría preguntaros es ¿qué se entiende por responsabilidad social en el entorno educativo? Es decir, cuando nosotros hablamos de responsabilidad social o de sostenibilidad, ¿qué es lo que a una persona como Menchu, que
bueno, que lo ha vivido desde los inicios, le viene a la cabeza? Pues a mí me gustaría distinguir primero entre responsabilidad social de la universidad como institución, como empresa en definitiva, o como institución diríamos, entidad, y la responsabilidad social del universitario. Las dos las hemos intentado hacer vida en la Francisco de Vitoria y las entendemos como una obligación de la universidad, que es la responsable de formar a los líderes, a los que van a estar al mando de las empresas, de los hospitales, de cualquier tipo de entidad. De la sociedad, ¿no? Al final. De la sociedad, ¿no? Porque han tenido ese privilegio de poder acceder a estudios universitarios y que, por lo tanto, también están obligados a devolver a la sociedad eso que han recibido en formación, ¿no? ¿Y de qué manera? Bueno, pues siendo unos excelentes profesionales y además de tener esos conocimientos teórico-prácticos de su ámbito o disciplina, plantearse su profesión como una manera de contribuir al bien común. Es decir, que esto de la sostenibilidad pasa porque yo me ocupe de la parcelita de mundo que me ha tocado en el ejercicio de mi trabajo. ¿Y de qué manera? Pues planteándomelo con esa vocación de servicio y con esa conciencia de que no es indiferente lo que yo hago o dejo de hacer, que tiene un impacto en mi entorno más cercano, en las personas con las que trabajo y en toda esa onda expansiva que se pone en marcha cuando alguien hace las cosas bien o hace las cosas mal. Eso sería respecto al universitario. Y luego, respecto a la universidad, también como agente de cambio social, pues todo lo que hacemos entendemos que tiene que estar alineado con ese planteamiento de que la universidad está llamada a dar respuesta a los problemas sociales desde la investigación, desde la docencia y también como entidad que forma parte de la sociedad y por lo tanto tiene que cumplir los mínimos, pero no solamente eso, sino desde una firme convicción ser referente en todo lo que supone la responsabilidad social y la sostenibilidad. Y por empezar a darle ritmo a esto, ¿qué evolución has visto? Es decir, cuéntanos alguna iniciativa que no haya salido bien adelante o alguna traba que te hayas encontrado en el pasado y que a día de hoy, por el momento que vivimos, por la evolución, sí que sea un éxito. No sé si eso nos puedes dar luz. Sí, pues mira, al principio, cuento muy rápidamente, ¿no? En cuanto a la formación de profesionales socialmente responsables, nosotros hemos habilitado una asignatura que es obligatoria, que está en todos los grados universitarios y que tiene una parte de teoría, una parte de prácticas y una parte de acompañamiento. Las prácticas consisten en ir a una ONG, a una institución social, a prestar una colaboración a lo largo de todo un curso académico. Entonces, cuando nosotros empezamos con esto en el siglo pasado, no se entendía, porque se confundía con el voluntariado. O sea, era como, ¿pero cómo que vuestros alumnos vienen aquí a colaborar? ¿Pero entonces son voluntarios? No son voluntarios, son alumnos en prácticas. Es decir, forma parte del currículum universitario, es una asignatura más. Y eso generaba mucha confusión. En aquel entonces nos comparaban con los antiguos objetores de conciencia, ¿os acordáis? La gente que no quería hacer el servicio militar por objeción de conciencia y que tenía que hacer un servicio social sustitutorio, pues nos asemejaban a ellos. Nosotros decíamos, pero si es que creemos que para la formación del profesional esto es un ingrediente fundamental. De ahí hemos pasado a un tiempo en el que los alumnos en prácticas sociales eran pieza fundamental, porque muchas ONG, sobre todo durante la crisis económica, sobrevivían gracias a que nuestros alumnos iban semanalmente a colaborar con ellos. Sobre todo te estoy hablando de las instituciones sociales más pequeñitas, ¿no? Que no tienen recursos humanos profesionales. Y hasta llegar a un momento como lo que hemos vivido en la pandemia, que no se ha podido hacer las prácticas sociales porque hemos estado todos confinados, pero hemos tenido que habilitar otras formas
de salir al encuentro de esas necesidades sociales que estaban ahí y que eran más urgentes de cubrir que nunca, ¿no? O nuevas necesidades, por ejemplo, las colas del hambre, ¿no? Que antes era algo impensable. Entonces sí que ha habido una evolución, sobre todo en la línea de que lo que antes era algo extraordinario que solamente hacían unos pocos voluntarios que se sentían llamados a eso, ahora cada vez más se entiende que aquí cada uno tiene su parte de responsabilidad social personal, ¿no? Luego daré yo paso a Teresa, porque para mí la mayor muestra de evolución son programas como el que ella ha liderado ahora o está liderando, de innovación, emprendimiento y sostenibilidad, ¿no? Yo creo que eso cuando yo estudiaba pues no existía y me parece un gran salto. ¿Cómo lo vive una persona como tú, Ricardo? Es decir, alguien que no ha estado quizá tan directamente relacionado con el ámbito, pero que ha tenido que ver, ¿no? O sentir esa evolución, o queremos pensar. Bueno, de entrada, yo lo que creo, ¿no?, es que en este caso, ¿no?, que hablamos de la responsabilidad social en el ámbito de la educación. La educación, tanto en los niveles básicos como en la universitaria, que es ahora mismo la que conozco mejor, yo creo que lleva ya integrada en su propia misión, en la misión universitaria, la responsabilidad social corporativa como parte de sus objetivos. O sea, no es algo quizá complementario como pueda ocurrir, entiendo yo, o puedo pensar en algún ámbito corporativo empresarial, ¿no? Aquí digamos que se parte de cero en ese sentido. Otra cosa que me parecía muy interesante de lo que decía Menchu es ver en qué niveles y además verlo, digamos, en el día a día, ¿no? No ya de las políticas que pueda seguir la gestión universitaria a nivel macro, sino en el día a día de esa comunidad universitaria entendida por todos sus miembros, o sea, por los profesores y personal investigador, por los estudiantes, pero también por el personal de administración y servicios, ¿no? Es decir, por toda la comunidad de una forma, digamos, continua. Y luego, hablando obviamente del objetivo de la educación, que no deja de ser un objetivo a medio o largo plazo también, ¿no?, de formar personas, que creo que es una cuestión clave en la universidad, más allá de otras formaciones técnicas, pues realmente ahí la cuestión es que si se inculca precisamente esa mentalidad, ¿no?, asociada a la responsabilidad social corporativa, lo que estamos creando es profesionales, en definitiva, más allá de profesionales, ciudadanos, personas que luego en el futuro van a poder desarrollar también esa actitud allá donde se encuentre, en el ámbito que se encuentre, ¿no?, con esa mentalidad. Yo, más allá de esta especie de filosofía general, pues bueno, puedo entender que puede haber pequeñas acciones que pueden estar ligadas a la responsabilidad social en el sentido de integrar pues algunos objetivos complementarios que a lo mejor no están incluso en el currículo de determinadas asignaturas o de determinados grados, pero que pueden ayudar precisamente a crear esa especie de conciencia social. Y yo si pongo algún caso de experiencia propia, pues a lo mejor en algunas de las múltiples asignaturas que he dado en el grado de comunicación audiovisual, por ejemplo, pues a lo mejor el currículo lo que implica es aprender en caso concreto, por ejemplo, de la asignatura que estaba impartiendo esta mañana, de empresa audiovisual, pues a constituir una empresa o a crear un proyecto. Pues a lo mejor en ese sentido, una de las cosas que yo he hecho en el pasado, ¿no?, también como formaba parte de un proyecto de innovación docente, era que la misión de esos proyectos, los objetivos de esos proyectos estuvieran asociados a determinadas cuestiones relativas a la responsabilidad social. Pues que fueran proyectos que al margen de tener la creatividad que fuera, tuviesen un planteamiento de sostenibilidad o tuviesen un planteamiento de inclusión o poner en valor de determinadas problemáticas asociadas a la diversidad en todos sus ámbitos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre por Sí, trasladar una experiencia personal, ¿no?, en ese sentido. la necesidad de propósito, ¿no? Es decir, ya no existir por existir o hacer por hacer, sino que todo esté vinculado a un por qué lo hago, ¿no? Yo creo que al final es una de las grandes reflexiones de la sociedad de hoy, cómo ya no es suficiente con crear valor capitalista o valor expresado en concepto monetario, sino que además esté ligado al valor social, ¿no? Y
de la mano de No lo que solo has dicho. no solo no es suficiente, no solo no es suficiente, yo creo que es suicida hacer solo eso, pero bueno. Bueno, sí, sí, a día de hoy, yo creo que hasta el día de hoy ha sido suficiente, lamentablemente, porque quizá no hemos tenido la conciencia de valorar o de poner en su medida la responsabilidad de esas entidades que podían tener solo ese valor monetario, ¿no? Pero para mí creo que la gran misión o lo que saco en claro de lo que habláis y que creo que representa mucho la evolución es que un día no sea necesario hablar de sostenibilidad o de tener un departamento de sostenibilidad, sino que hayáis logrado, y digo hayáis porque no me atrevo a incluirme, hayamos logrado que forme parte de la cultura, ¿no? de nuestros nuevos jóvenes y de nuestros nuevos líderes. ¿Por qué se hace? Me gustaría preguntaros. Es decir, a nivel institucional, ¿por qué nace ese momento en el que alguien dice tenemos que incluir a una persona en esto? ¿Hay algo, es decir, cómo de estratégico es o cómo de altruista es, entre comillas? ¿Dónde está la relación ahí? Bueno, si queréis intervengo yo ahora. Está absolutamente en lo estratégico. Es decir, la universidad no puede estar desligada de la empresa. Esto ya se ha demostrado es muchísimo más que una moda. Ahora mismo todas las directrices europeas y te diría mundiales van encaminadas a la sostenibilidad o a los objetivos de desarrollo sostenible, llamémoslos X, da igual, y no podemos estar fuera de esto. La responsabilidad, como decía Mencho antes, de la universidad es tremenda porque estamos formando de manera integral a los alumnos, a las personas que van a ocupar puestos de decisión y de dirección en la organización y en la sociedad, y eso va a cambiar el mundo. Si queremos transformar el mundo, tiene que ser a costa de que los que están ahora en las aulas transformen algo. Si no, si seguimos haciendo todo igual, seguirá siendo todo igual, ¿no? Es el típico dicho de Einstein. Entonces, hay que Perdona. Sí, sí. No, adelante, Teresa, perdona. Decía que en momentos, fíjate como, o fijaos, ¿no? Como los que estamos viviendo de crisis, la gran maravilla sería que enraizado con todo lo que estamos exponiendo aquí esta mañana, podamos convertir la crisis, la gran crisis, en una gran oportunidad. Y estamos viendo cambios en la sociedad que no hubiéramos imaginado hace un año, hace 4 meses no lo hubiéramos imaginado, hace 6 meses. Entonces hay que aprovechar este tirón. Entonces la universidad está fomentando esto ahora de manera estratégica. La nuestra en concreto creo que no es la única, creo que está en el sentir de todas las universidades públicas privadas y aquí no somos diferentes. Y la forma es, lo que nos diferencia quizá a veces es cómo somos capaces de aterrizarlo. Entonces, Francisco de Vitoria hace muchos años ya lo lleva implementando y lo que queremos hacer con este programa que ahora que mencionabas, Ignacio, nosotros es implementar, dar un pasito más, ¿no? En esa implementación, en esa formación integral del alumno, que tiene que ir no solamente de la puerta de la universidad hacia adentro, sino de la puerta de la universidad hacia afuera, con, a mí me gusta mucho hablar de stakeholders o grupos de interés de la sociedad en general, de la universidad y de la sociedad en general. Si el cambio no lo hacen los estudiantes, los que están ahora en las aulas, no se va a producir ningún cambio. Entonces, nuestra obligación y responsabilidad es encauzarles a que lo hagan. Yo la verdad que conocí a Teresa, para que lo sepáis, pidiéndole opinión sobre Dugut, al final, sobre cómo veía una herramienta como la nuestra. Y cuando me doy cuenta de que ha creado un problema de emprendimiento, innovación y sostenibilidad, digo, si es que esa es la definición de Dugut realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hubiese ayudado hace X años el que eso hubiese existido, ¿no? Personas como yo, pues que a lo mejor tenían una ambición por crear algo y que no solo fuese algo con lo que ganarme la vida, ¿no? Retomo, 64% de los alumnos o de las familias encuestadas, perdonad, afirma que las labores de responsabilidad social o sostenibilidad de las instituciones afectan contundentemente a su decisión de dónde estudiar. ¿Habéis notado algo de eso? Es decir, esto lo decía Princeton Review 2019.
¿Hay una evidencia en los despachos sobre esto? ¿O esto lo saben Menchu y Teresa porque están en el día a día, pero el órgano de administración o el comité no ha llegado todavía a estas conclusiones? Nosotros lo vemos en el día a día, lo vemos en nuestros antiguos alumnos cuando vienen a visitarnos, y lo vemos también en las empresas y en los centros en los que están trabajando ya. Ahora mismo acá vamos a presentar una tesis doctoral que habla sobre esto, ¿no? Sobre en qué medida un alumno que se ha formado en sus años de universidad en la responsabilidad social y en la sostenibilidad, con un medio concreto, porque estoy de acuerdo con Ricardo que lo ideal y a lo que estamos llamados es a que esto vertebre todas las materias de la universidad, que no tenga que haber una específica de formación en el compromiso social con los otros y con el entorno, ¿no? Pero bueno, hasta que lleguemos a eso, vamos dando pasos y ya hemos investigado la huella que deja en los profesionales que estudiaron responsabilidad social en cuanto al ejercicio de su profesión, ¿no? O sea que no es indiferente, que tiene un impacto. Tiene un impacto primero en el universitario que toma conciencia de su responsabilidad personal y que cae en la cuenta de que sí puede hacer algo por mejorar esta sociedad, porque lo hace vida y ese es el objetivo de las prácticas sociales, no que se conviertan en voluntarios o en colaboradores de ONGs, sino que hagan la experiencia en primera persona precisamente de que yo sí puedo contribuir al bien común, ahora como universitario y el día de mañana ejerciendo mi profesión de una forma concreta, ¿no? Desde la justicia social, desde el respeto al medio ambiente, desde el desarrollo de la sostenibilidad, ¿no? Y sí, yo soy testigo de que esto ya da fruto y que es algo inherente a la identidad de la misión de la universidad, como decía Ricardo. La universidad está llamada a dar un servicio social. No puede ser una torre de marfil desde la que se contempla, se debate, no. Tiene que dar respuestas concretas desde la investigación, desde la formación de proyectos de innovación y desde el emprendimiento y desde esa salida al mercado de universitarios socialmente responsables. De la mano de lo que dices, creo que al final una parte importante desde mi punto de vista y evidentemente sabiendo muy poco, es que si como responsables de responsabilidad social de las entidades somos capaces de demostrar al resto del comité o al resto de la organización que nosotros no existimos solo para hacer un informe no financiero a final de año, sino que nuestra labor tiene un impacto también en la cuenta de resultados, eso ya es una realidad a día de hoy. Creo que ahí es donde realmente se hace consciente una organización, ¿no? Porque deja de verlo como esa última pieza que ha aparecido en los comités ahora y pasa a ser una parte fundamental de nuestros resultados anuales también a nivel negocio, ¿no? Y me desvío completamente yendo a Ricardo. Ricardo, ¿tú has notado, tú que has vivido también muchas generaciones de alumnos, ¿has notado alguna diferencia en este sentido? Es decir, ¿hay alumnos más responsables a día de hoy? ¿Se te ha evidenciado en algún momento? Bueno, lo primero que tengo que decir es que tampoco he vivido muchas generaciones, como puede comprobar el público que me esté viendo. Pero bueno, quiero decir, en la experiencia y por lo que me preguntas, yo sí que creo que hay, bueno, pues quiero decir, alumnos, por así decir, más comprometidos y otros alumnos que a lo mejor están un poco, si hiciésemos una comparativa precisamente con esa lógica a lo mejor empresarial, pues más centrados en otro tipo de rentabilidades, quieren sacar otro tipo de partido. Pero yo creo que esto yo me sitúo siempre en un a lo mejor planteamiento un poco más abstracto, casi más de volver a Ortega y Gasset. Yo creo que muchos alumnos o algunos alumnos que optan por esta segunda vía probablemente no han entendido cuál es, digamos, el objetivo de la universidad, que evidentemente es un equilibrio complejo entre estar, digamos, en el mundo más rabiosamente
activo a nivel de conexión con la empresa, de obtener, digamos, aptitudes concretas para desarrollar, digamos, capacidades muy precisas, pero que está también en, lógicamente, el planteamiento de la conformación de un pensamiento crítico y de la construcción también de una relación con el mundo que está, digamos, en directa conexión con la idea de la responsabilidad social. Es decir, una persona no es una isla, una persona vive en sociedad. Entonces, uno puede decidir que va a estar intentando sacar con toda la legitimidad que absoluta, vamos, pero sacar el provecho más, digamos, personal, más ligado a sus intereses particulares, o que tiene que tener en cuenta ese mundo en el que está, digamos, integrado. Porque, entre otras cosas, no ya porque sea una cuestión de un compromiso abstracto, sino porque es que lo que decía antes de que es suicida, pues es algo que quizá puede ser un poco extremo, pero es que es real. Es decir, en definitiva, si no se toman una serie de consideraciones, yo diría que ni a largo plazo, a medio plazo, sobre sostenibilidad o sobre otros aspectos, o sobre el día a día de la ética, digamos, laboral, por ejemplo, pues realmente el propio sistema económico, aunque sea, digamos, en su rentabilidad estrictamente económica, va a terminar colapsando. Entonces, es una cuestión que yo entiendo que las empresas, aparte de una pura, por así decir, si se quiere, cuestión de imagen de marca o de cuestión de imagen empresarial, hayan comprendido esta cuestión en la medida en que evidentemente afecta directamente, como tú estabas explicando, Nacho, a la cuestión de resultados concretos y palpables a nivel económico, ¿no? A nivel de rentabilidad financiera. Sí, sí, o sea, de hecho, no es suicida porque el mundo nos lo carguemos, sino que es suicida porque ya no hay lugar. El otro día me preguntaban en la radio qué opinaba de estos detractores que todavía quedan en los comités de la responsabilidad social o de la sostenibilidad. Y digo, es que a día de hoy tú no puedes ser un buen ejecutivo si esto no forma parte de tu plan estratégico, porque estás suicidando a tu empresa, a tu institución, a lo que sea, ¿no? 94% de los estudiantes, según QS University, año 2020 han hecho el estudio, demandan a sus instituciones más labor. ¿Esto de dónde lo han sacado? Porque a mí me parece, 9 de cada 10 personas realmente está diciendo o está pidiendo más esa dirección en las universidades o todavía no es tan evidente como esta gente afirma en su estudio. Bueno, yo creo que sí que, no sé si es tanto como 9 de cada 10, pero yo lo que sí vemos en la universidad es que hay una transformación y que valoran muy positivamente esa transformación que sufren, ¿no?, en la universidad. Yo pienso que esto es algo propio de la gente joven también, ¿no? O sea, todos los jóvenes, yo ya hace tiempo que lo he sido, pero creo que tenemos esa inquietud de cambiar el mundo. Vemos cosas que no están bien, que nos gustaría que fueran de otra manera y nos gustaría hacer algo. Y ahí es donde está la barrera. Realmente no sabemos, y en esto comulgamos mucho con Dugu, ¿no? No sabemos qué hacer, no sabemos, necesitamos que alguien nos dé una oportunidad, que alguien nos ponga el caminito, la sendita en la que podamos contribuir. Porque si no todo, y ese es el gran problema y reto, yo creo, de la Universidad Española todavía, es convertir en la hipótesis, la idea, la intención en acciones puntuales concretas que realmente son las que transforman. Y yo creo que por eso, Ignacio, en nuestra primera conversación casamos también, ¿no? Estábamos hablando de lo mismo sin conocernos, ¿no? Hace falta que los jóvenes tengan esa posibilidad, la oportunidad de poder hacer algo real, que cale y que impacte y que influya en la sociedad de modo real. Y yo puedo ser ingenua, pero yo creo que eso se contagia. Es decir, si todo, o sea, aquí me gusta poner el ejemplo a veces de lo que vemos en las noticias. Si todo lo que nos cuentan es malo, pues lo que generamos es un ambiente malo. Si lo que hacemos son obras que cambian el mundo en positivo, pues todo el mundo se contagiará de eso y entre todos podremos cambiar el mundo. El mundo no lo cambia una persona, ni dos, ni tres. Tenemos que cambiarlo entre todos. Y ahí es donde está la labor de la comunidad que nosotros valoramos mucho, ¿no? Para que eso genere, y ligo con una de las preguntas que has hecho antes, Ignacio, para que genere riqueza en la sociedad. Ya no hablamos, yo creo que eso, hablar de beneficio, hablar de solo de economía, está desfasado. Igual que está desfasado hablar de sostenibilidad ligado a medio ambiente.
Lo que tenemos que hacer es buscar cómo mantener y mejorar el mundo que tenemos para las generaciones venideras. Y raramente se habla de este concepto. Estamos siempre pensando en nuestro ombligo, ¿no? Y yo creo que es hora de pensar también en los que vienen, ¿no? Yo ya tengo otra edad y a lo mejor por eso lo veo más claro, pero los jóvenes sobre todo tienen que empezar a pensar en eso y eso es otro reto porque no están habituados a hacerlo, es pensar en su ombligo solamente. Hay que darles posibilidades para la acción. Dugut, me gusta mucho eso. A lo que se refería Teresa es unos datos que nosotros compartimos. Dugut nace de una encuesta que iba orientada a preguntar a la gente si le gustaría hacer algo más. Y el 95% de la gente nos decía, sí quiero. Y entonces le preguntabas lo divertido, que sí, ¿por qué no lo haces? Y, y ahí es donde salían los obstáculos, ¿no? Y los más habituales eran, es que no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo y me siento solo al hacerlo, entonces pienso que no sirve para nada y no lo hago. Entonces, realmente el trasfondo de Dugut es eso. O sea, al final nosotros impulsamos porque somos ese caminito que le das a la gente, que le quita esos obstáculos y que le permite cumplir esa misión de autorrealizarse, ¿no? Del 95% queriendo hacer más, ¿no? ¿Cómo, es decir, cuál es la aspiración realista a 5 años de vuestra institución? Me voy a centrar ahora en Francisca y Vitoria. Si nosotros miramos a 5 años, ¿a qué aspiramos? ¿Qué es realista pensar que podemos lograr? No sé, Menchu, yo creo, mira, estamos en un proceso de cambio ahora mismo. Yo estoy en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. El plan estratégico que vamos a emprender, que estamos aún definiendo, posiblemente impacte en esos 5 años que dices y desde luego pasa por dos claves fundamentales, ¿no? Ya se supone o damos por hecho que la orientación al bien común y la orientación a la persona, que es algo que valoramos muchísimo, estamos haciendo grandes contribuciones en este sentido y nos quedan 2 o 3 asignaturas pendientes, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad y quizá por eso la fuerza de este programa ahora. Y otra tiene que ver con la internacionalización. Tenemos que estar en el mundo, es decir, la universidad a veces peca de ser muy endogámica, ¿no? Tenemos que estar en el mundo y eso requiere estar en el ámbito internacional y también tener un posicionamiento global, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos la universidad dentro de 5 años? Hombre, pues como decís antes, no teniendo que hablar de sostenibilidad ya, habiendo hecho posible la sostenibilidad o el desarrollo sostenible para el alumno, pero también como institución y teniendo un impacto tremendo en la sociedad, porque si no, no habremos hecho nada. Yo la veo así, al menos. Hay una relación directa entre las labores de la institución en responsabilidad social y el rendimiento de los alumnos en su materia en particular. ¿Cómo veis eso? Porque lo han estudiado, tengo un dato aquí. ¿Qué os sugiere? Pues fíjate, yo no sé lo que dice el estudio, pero lo que nosotros vemos es que hay de todo. O sea, hay gente muy brillante, con muy buen expediente académico, que hace muchas cosas, deporte, toca un instrumento y que tiene muy claro esto, ¿no? Que lo que ha recibido no es solo para él, que tiene que ponerlo en juego para que redunde en beneficio de otros. Y también hay gente que a lo mejor es más, la palabra mediocre no me gustaría utilizar, pero que no destaca tanto, o incluso gente a la que se le atragantan algunas asignaturas y que en esto de la responsabilidad social lo lleva dentro y destaca y de repente sale del armario con una fuerza brutal y es referente para muchos. Entonces yo no sé lo que dice la investigación, pero mi experiencia es que también podríamos hacer un perfil por grados, ¿no? Porque a priori se supone que los que estudian educación o los que estudian psicología o medicina o enfermería, pues tendrían más vocación de servicio o al menos la tendrían más asimilada o interiorizada. Y no, luego te sorprende. Pues estos señores del International Journal of Business Management dicen que cuando el alumno es
consciente y comparte el objetivo de que ha mencionado Teresa, ¿no? De que esto ya no sea algo que aprender, sino que forme parte de nuestra cultura. Cuando el alumno está ahí, automáticamente está aumentando su rendimiento. Me parece un poco absurdo hablar de que ellos dicen que entre el 20 y el 30%. No le quiero poner magnitud porque ahí ya no sé en qué se han basado, ¿no? O si era lo que querían sacar, pero me parece una reflexión interesante, ¿no? Cómo ya no es solo que los alumnos formen parte de nuestras iniciativas, sino que entiendan cuál es el objetivo final y lo compartan, que ahí es donde está, yo creo, lo más complicado, ¿no? No nos gusta que nos digan, y menos cuando somos más jóvenes, lo que tenemos que pensar o hacer, tal. Nos gusta sacar nuestras conclusiones, ¿no? Hay detractores. Fíjate, Ignacio, Sí, nosotros al principio del curso les pedimos que de alguna manera se pongan la temperatura a su grado de compromiso, de responsabilidad social. Lo decimos en nuestros términos, ¿no? Y claro, aquí entra un poco el sesgo de la deseabilidad, porque es como si te preguntan, ¿tú eres generosa? Pues sí. ¿Eres solidaria? Pues sí. ¿Eres...? Y se puntúan bastante alto. A medida que van profundizando en lo que significa eso, que va mucho más allá de contribuir no produciendo basura o residuos tóxicos o caen en la cuenta de que hay un camino muy largo por recorrer, ¿no? O sea, que siempre podemos ser más socialmente responsables. Nosotros, que eso era uno de nuestros comederos de cabeza, nosotros al final que somos una herramienta para enseñar a la gente, o sea, al final nuestro objetivo es, yo le doy a la institución una herramienta con la que va a poder ayudar a su gente a autorrealizarse o a caminar en la línea de la sostenibilidad. Y entonces medimos nuestro impacto en aprendizajes. Nuestra pregunta a los usuarios al final es, ¿has integrado algún nuevo hábito? Es decir, ¿te ha servido para algo? ¿No? Y ahí es donde 76% de la gente a día de hoy nos está diciendo, yo he integrado cosas, yo mismo he integrado cosas, ¿no? Entonces creo que esa manera de tangibilizar esos aprendizajes pues es buena, ¿no? A nivel de tractores, Ricardo, ¿cómo? Es decir, ¿qué le dirías tú a alguien que no cree en esto? Porque todavía hay, te lo prometo, ¿eh? O sea, al margen de la rentabilidad y de todo lo que ya hemos hablado, ¿cómo llevamos al que todavía no cree en esto a entenderlo? Bueno, pues es explicar un poco más lo que antes estaba apuntando, ¿no? De decir, al final, el sentido que tiene ese compromiso social es el tener claro que individualmente, si uno vive en red, uno vive en una comunidad, vive en una determinada situación, si no tiene, digamos, interiorizada esa conciencia de actuación, de que sus actos, desde las pequeñas cosas hasta las cosas a lo mejor más importantes, tienen repercusiones sociales y que esas repercusiones pueden ser positivas o negativas, pues evidentemente es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que la vía tiene que ser un poco esa cuestión. Ya digo que yo no soy experto en el concepto en sí y en el estudio de la responsabilidad social corporativa, lo entiendo, si se quiere, de un modo a lo mejor más intuitivo, pero sí que creo que en ese sentido, bueno, pues los estudiantes yo creo que tienen ahora mismo probablemente la herramienta, probablemente la institución debe, algunas lo harán de una manera más precisa, más autoconsciente, otras más caóticamente, también dependiendo de sus medios, de lo que sea, abonar el terreno, ¿no? Para que esto pueda funcionar, pero probablemente, sobre todo en comunidades muy grandes, tiene que ser un trabajo, entiendo yo, sin querer meterme, ¿no? en algo que no soy, digamos, experto, ¿no? Pero tiene que ser un trabajo probablemente que parta de abajo arriba. Es decir, y máxime, lo digo por la universidad por definición de sus estructuras, que pueden ser criticables o no, tiene muchísimas, digamos, muchísimo parcelamiento, muy complicado. Estoy hablando evidentemente de la que conozco, ¿no?
pero indicar directrices muy concretas de arriba abajo. Es decir, casi es como el funcionamiento del Estado, es decir, tiene diversos niveles, tiene rectorados, decanatos, departamentos, grupos de investigación, a nivel, digamos, del lado de la estructura, ¿no? Con lo cual, precisamente, integrar a los alumnos desde abajo, pues eso, a partir de la autonomía, de la libertad de cátedra que puede tener cada profesor, partiendo de ese terreno abonado por parte de la institución que reme a favor de eso, yo creo intuitivamente, por supuesto, y que quizá puede ser una vía interesante. Detractores, pues hombre, yo no puedo entender muy bien, claro, hay tantas cosas que no entiendo recientemente, pero no puedo entender muy bien el posicionamiento negativo de alguien que acaba siendo, pues prácticamente diría un sociópata, ¿no? Es decir, bueno, puedo entender lo que decía, por ejemplo, Teresa, ¿no? De esa actitud un poco ombliguista. Y aquí a lo mejor tenemos un problema con determinadas generaciones actuales, que puede ser un problema que en algunos casos no se dé, ¿no? Pero que yo sí que he percibido alguna vez en el aula de un cierto individualismo ligado al aislamiento que produce, pues por así decir, esta especie como de momento burbuja que genera la tecnología y que ahora en el confinamiento se ha podido ver además más potenciado, ¿no? Es decir, el que está con su teléfono móvil, por hablar claro, ¿no? Con su teléfono móvil, sus aplicaciones, sus redes sociales, pero realmente no está presente de una forma concreta en la comunidad, no está teniendo en cuenta de alguna manera ese papel, está un poco aislado, ¿no? Entonces, quizá no son detractores, puede haberlos. Quizá el problema al que se puede enfrentar este concepto, esta herramienta, es más bien el de gente que todavía no, o que lamentablemente no tiene esa consideración, ¿no? Que está un poco metida en sí misma. Es que os preguntaría, estaría 3 horas preguntándoos cosas. ¿Qué consejo le darías o le daríais cada uno? A ti, Ricardo, te voy a cambiar la pregunta, pero Teresa, Menchu, ¿qué consejo le damos a alguien que quizá todavía tiene que pasar algunas trabas que vosotros ya habéis pasado? Es decir, un tip para avanzar internamente en esto al que se está encontrando una traba y algún aprendizaje que hayáis vivido vosotras en vuestra propia experiencia, ¿no? Que les pueda servir para al que quizá todavía no ha arrancado o al que está arrancando. Un atajo. ¿Existe? Mira, yo te diría algo que tengo muy incorporado en mi vida en todo, ¿no? Que es algo que ya dijo Aristóteles y desde entonces no hemos aprendido nada nuevo. Y es, se aprende a ser virtuoso siéndolo. Y yo te diría, se aprende a ser responsable, socialmente responsable, siendo responsable. Parte de la responsabilidad de la persona. Entonces, el atajo es ser responsable. Y esto liga con lo que decía antes de vamos a darles opción y nosotros vamos a aprovechar las opciones que tenemos de ser responsables en cada momento. Y ahí descubriremos la gran maravilla. Porque alguien de fuera me diga que tengo que ser responsable, no lo voy a ser. Por mucho que les digamos en el aula, tienes que ser responsable, no lo van a ser. Lo que tienen que hacer es probar. Y la experiencia de las prácticas sociales es eso, es prueba y realmente hemos descubierto, como antes mencionaba Minchu también, ¿no? Que eso es absolutamente transformador. Los alumnos cuando deciden venir a Francisco de Vitoria, muchos de ellos, no todos por supuesto, pero muchos dicen que lo que les han contado es que efectivamente aquí en esta universidad se cambia. Y el efecto transformador viene muy ligado a 2 cosas que pasan ahí, las mentorías, que vienen desde primero en todas las asignaturas, y también en segundo de la mano de esta asignatura que hemos mencionado, responsabilidad social. Así que mi lema sería ser responsable. Quiero Este es el decir atajo. que la Universidad Francisco de Vitoria ha tenido las mejores métricas en el primer proyecto DoGood que han hecho, que he visto yo hasta la fecha. O sea que realmente no son solo palabras, sino que lo tenemos registrado, ¿no? Menchu, que te veía ahí haciendo una recapitulación de, madre mía, cuántas cosas diría y con cuál me quedo, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que ahora estamos pasando un momento difícil, pero que nos puede ayudar a vencer esas resistencias, ¿no? Que creo que nacen de cerrar los ojos o de mirarnos el ombligo. Si ejercitamos una mirada
que toma conciencia de la responsabilidad personal y social que tenemos, pues el atajo es vivirlo en primera persona. O sea, mira lo que pasa a tu alrededor, ubícate. Y hablábamos antes del bien común, pues es que yo en clase creo que ya poco tengo que explicar del bien común después del COVID-19, porque todo el mundo tiene muy claro que el bien común pasa porque yo me pongo una mascarilla que me protege a mí, pero también protege al otro, ¿no? Entonces, desde esa experiencia de vida, al final la realidad se acaba imponiendo. O sea, es que yo me puedo negar a contribuir a esto de la sostenibilidad, pero al final la realidad se impone. Siempre va a haber detractores, siempre va a haber gente que diga paso de esto, pero es que este es el misterio de la libertad humana y eso no nos tiene ni que desalentar ni desanimar, porque es que si no, no seríamos libres. Qué bueno que siempre haya esa posibilidad de decir, no, yo por ahí no paso. Los tiempos que corren nos llevan a caer en la cuenta de la necesidad del compromiso personal. Y luego también otra cosa, que para mí es un atajo directo, que es el deseo que tenemos todos de ser felices. Y cuando tú en la experiencia descubres que eres más feliz mirando al otro que mirándote solo a ti, pues dices, pues yo quiero esto. Aunque a veces me dé pereza, aunque a veces me cueste, aunque a veces suponga ponerme una mascarilla que me incomoda, pero es que mi felicidad o mi posibilidad de encuentro con nosotros pasa necesariamente por aquí, porque no somos islas, como decía Ricardo. Ahora voy a Ricardo, que le voy a hacer una pregunta muy buena. Hay una frase de Ayn Rand que, bueno, podemos estar de acuerdo con muchas cosas que dice y con otras. Ya empezamos mal, sí. Bueno, Didi. No, por eso digo, que dice, puedes no hacer caso a la realidad, pero no puedes no hacer caso a las consecuencias de no hacer caso a la realidad, ¿no? Por eso digo que separaba el personaje de Ayn Rand y sus teorías de esta frase que a mí sí me gusta, vamos. Para ti, Ricardo, doctor en comunicación, ¿qué consejo podemos dar de cara a lo que decíamos antes, ¿no? En el momento en el que somos capaces de hacer que los alumnos entiendan todo esto y lo vivan, no porque se lo digan, sino porque forma parte de lo que ellos han llegado a concluir, ¿cómo les ayudamos a llegar a esa conclusión? Desde un punto de vista de comunicación, no sé si esto que digo tiene sentido o no, pero yo te lo lanzo y seguro que algo nos cuentas. Sí, tiene sentido, o sea, pero casi te diría que mi pregunta la ha respondido ahora mismo Menchu, y además esto está muy relacionado con precisamente con la investigación en educación, ¿no? Es decir, probablemente, para que nos entiendan, es decir, hay un modelo educativo tradicional, antiguo, que es el que todos podemos tener en mente de un profesor que está dando la lección magistral, y luego podemos tener, digamos, las nuevas metodologías que ya tienen un tiempo importante, ¿no? En donde de repente se pretende hacer al alumno protagonista de su aprendizaje. Entonces, en este sentido, se trata de incorporar al estudiante o de incorporar, digamos, a esos objetivos que estabais comentando a los estudiantes, es decir, hacerles conscientes, primero a lo mejor explicándoselo, pueden, digamos, asumirlo o procesarlo o no, pero luego precisamente planteando situaciones prácticas donde de repente ellos puedan comprobar in situ, comprobar personalmente cuál es el beneficio, la labor de esa responsabilidad, ese compromiso, y luego además obtener pues, esa serie de, digamos, de recompensas que también, como decía Menchu, muchas veces también son personales e individuales, ¿no? En un sentido de determinada satisfacción. Yo no tengo una varita mágica en ese sentido, pero yo creo que precisamente a través del conocimiento que se intenta proporcionar y aunque sea un poco en un nivel abstracto, de esa formación del pensamiento crítico que en muchos casos yo creo que cuando se hace bien, la dimensión puramente técnica, tecnológica, de conocimientos precisos y prácticos debe ir acompañada siempre de una dimensión que vaya a formar a la persona
en ese sentido yo creo que está ahí la clave, ¿no? En la posibilidad, digamos, de hacer consciente a esa persona de la realidad del mundo en el que vive. Es decir, esto que decía la buena de Ayn Rand, que curiosamente, quiero decir, me hacía esa pequeña ironía, pero me parecía un personaje curioso para hablar de responsabilidad social No, no, por eso he colectiva, arrancado diciendo, en el oye, por sentido favor. yo creo, de la defensora a ultranza del individualismo y demás, ¿no? Pero en concreto, aparte de una escritora que se lee muy bien en sus novelas de ficción, y yo recomiendo El manantial, por ejemplo, en este caso esa frase es bastante interesante. Es decir, podemos cerrar los ojos. Podría poner alguna metáfora, no quiero entrar en polémicas, por si acaso, digamos, nos desviamos. Podemos cerrar los ojos ante algo que está ocurriendo, poniendo todas los peros que queramos. Pero como es la realidad lo que está ocurriendo, pensemos lo que ha pasado esta mañana, por no hablar de España, por hablar de Estados Unidos, cuando nos hemos enterado a las 7 de la mañana que el presidente de Estados Unidos, que era uno de los negacionistas más fervorecidos, ¿no?, de la pandemia o de los efectos de la pandemia, se ha contagiado. Pues es un poco eso, se le ha caído la realidad encima a él mismo en un sentido personal. Esa es un poco la traducción ejemplar metafórica de lo que tú estás planteando con la frase de esa autora. Gracias. Voy a ir cerrando, pero para mí es muy relevante pues que Teresa nos presente el programa que ha creado, porque de verdad que creo que debería ser un poco la línea a seguir por parte de cualquier institución educativa. Entonces, me gustaría preguntarte cómo te inspiras tú para innovar, o cómo os inspiráis para innovar y cómo aterrizas en ese programa, ¿no? Y nos cuentas un poco pues ese proceso, ¿no?, que tú haces para terminar pues creando y lanzando, además con muchísimo éxito, ¿no?, el programa de innovación, emprendimiento y sostenibilidad. Gracias, Ignacio, porque ahora es una cuña publicitaria esto, ¿no? Parece. Bueno, para ¿Cómo mí me inspiro no para...? no lo es para nada, ¿eh? O sea, creo que dentro de la labor de concienciación está el ejemplo, y para mí, más que una cuña publicitaria, es una realidad de algo que me parece realmente inspirador y para reflexionar. Entonces, más que porque realmente los oyentes que tenemos no se van a apuntar al programa, pero los oyentes que tenemos pueden crear programas que vayan en esta dirección. Y eso es un poco hacia donde me gustaría llevar la reflexión, ¿no? Perfecto. Pues nada, esto nace de mucho trabajo, porque aunque digan que el tema de la creatividad llega en un momento y ya está, no. La musa te pilla trabajando y esto es un proceso de muchos años, de mucho trabajo y de hacer algunas píldoras de temas de emprendimiento, de temas de innovación, de temas de sostenibilidad puntuales que hemos visto que han ido calando. Lo que hemos hecho es armar un programa más consistente también para superar una deficiencia o barrera que estamos viendo en esas programaciones de píldoras concretas, y es que cuando se programan por grados, por ejemplo, o por facultades, los alumnos lo que están haciendo es trabajar sobre la innovación o sobre el emprendimiento o la sostenibilidad con sus propios compañeros. Y esto en sí mismo hemos detectado que era muy pobre. Entonces, lo que hemos intentado hacer con este programa, que está abierto a todos los grados y a todas las facultades, en la próxima edición, que empezará en febrero, estará abierto al mundo mundial y lo haremos extenso porque esperemos que la pandemia nos deje hacerlo extensivo. Lo que pretendemos hacer es un trabajo de comunidad de distintas ciencias que se hablan entre sí, que colaboran entre sí y que son las que realmente propician los cambios y las transformaciones que estábamos comentando. Entonces, el programa tiene 3 módulos que ya has comentado, es innovación. Ahí hablamos mucho de propósito. Ayer empezó la primera sesión de este módulo y es precioso, ¿no? Porque les hablas a los chavales de propósito, del sentido, del para qué de tus acciones, del para qué de tus intenciones y tus decisiones en la vida, y les abres una posibilidad tremenda de poder indagar sobre sí mismos, ¿no? y del autoconocimiento, que es algo básico para ser emprendedor o para poder emprender y poner en marcha proyectos de economía circular, por ejemplo, que cambien el paradigma en el que estamos, ¿no? De una economía que acaba siendo muy agresiva y contra el sistema muchas veces. Nos está haciendo perder muchos recursos que realmente a lo mejor no son recuperables. Entonces hay que cambiar el paradigma en la parte de economía
Y eso no lo tienen que hacer los que estudian ADE, eso lo tienen que hacer también los biotecnólogos y los médicos y los farmacéuticos y los de comunicación. Si no lo hacemos todos, como decía, no sirve de nada. Entonces, lo que hacemos son 3 módulos. El primero es innovación con todo el sistema de las nuevas tendencias, ecosistemas nuevos que se crean. El segundo es emprendimiento, que no lo enfocamos desde constituye tu startup solamente, porque el emprendimiento también tiene que estar dentro de las organizaciones y dentro también se innova. Yo me considero emprendedora. Hace unos años monté 2 empresas, pero es que ahora emprendo dentro y esto para mí es emprendimiento, ¿no? Y no podría vivir sin eso porque es mi espíritu. Entonces lo que tratamos de hacer es identificar el talento innovador y emprendedor en los chavales y darles una oportunidad de que lo pongan en juego. Y el tercer módulo es sostenibilidad de la mano de la economía circular, con un experto muy experto que es Nicolás Cerantola, que tiene una empresa de Ecologing que se dedica a esto hace muchos años y que viene del mundo de la biología y que realmente también es un acicate para que los chavales puedan hacer cosas concretas. El final de cada uno de los módulos termina con un proyecto concreto, específico, real, que cada uno de los chicos hace y que esperamos sea tan real que lo pueda poner en marcha en un futuro dentro de una organización o fuera para dedicarse a eso profesionalmente. Y lo he resumido mucho porque tampoco quiero que abarcar. Voy a cerrar, ¿vale? Espero haber cumplido con que os lo hayáis pasado bien, que hayáis reflexionado también y os quiero dar la métrica de hoy, que es que tenemos los mismos asistentes que cuando hemos empezado, lo cual Es un punto. es un punto, ¿vale? Muchísimas gracias, que tengáis un fin de semana genial y os veo en una segunda edición cuando seamos capaces de organizarla, ¿vale? Muchas gracias a ti y a los que habéis estado ahí escuchando, que nos hubiera gustado escucharos también, pero desde aquí os agradecemos la asistencia. Gracias, Muchas gracias gracias Ricardo. porque nos has hecho sentir muy cómodos, la verdad. Así Gracias. que nada, Muchas gracias. gracias. Ha sido un placer. Un abrazo a todos. Adiós.